Bienvenidos al Fruto Prohibido. Solo hay algo mejor que caer en la tentación y eso es reincidir en ella. Ya lo sabes, el nuevo Fruto Prohibido es más dinámico, más temerario, más audaz, pero con el mismo güey. Comenzamos. La lucha sigue. Otra vuelta de tuerca autoritaria. No es que la censura vaya a iniciar ahora con los lineamientos para proteger a las audiencias, que ese es el pretexto, como sabemos. No, la verdad es que la censura empezó desde el primer día. Es más, la censura inició desde antes de que López Obrador tomara posesión, porque asustó a las autoridades electorales, el caudillo, por un documental que hablaba del populismo en América Latina. Y por cierto, sí censuraron ese documental, lo prohibieron, sí castigaron a los autores, pero lo que dijeron ahí los analistas y lo que se mencionó, pues resultó profético. Así fue el gobierno de López Obrador, así de desastroso fue. Pero bueno, si les digo que inició ahí, luego recordarán cómo en la mañanera, pues de lo que consiste es en satanizar a los críticos, satanizar a la prensa. Recordemos aquella frase, ¿se acordarán? ¿Cuánto gana Loret? Que decía López Obrador y que fue una frase hasta ya chusca, ¿no? Que para presionar dio a conocer sus propiedades. O cuando se fue contra María Amparo Casar porque no le gustaba lo que decía en sus reportajes sobre de mexicanos contra la corrupción. ¿Se acordarán la casa gris de su hijo? Los contratos que daban a los prestanombres y a los amigos de los hijos de López Obrador, pues muchísimas cosas, el huachicol, etcétera, estaba, ¿no? A Ciro Gómez Leiva, cómo lo han acosado, lo han perseguido, etcétera, incluso con el SAT, con los impuestos, etcétera, y él ha tenido pues que defenderse, demostrado que no hay nada, pero el hostigamiento es real, contra muchos otros, Raimundo Rivapalacio, bueno, hay muchísimos, Denise Dresser, etcétera, y obviamente también la televisora de la Jusco, TV Azteca, ha sido fruto de, o más bien blanco de ataques. ¿Por qué? Porque no les gusta la crítica. Ellos quieren pues medios dóciles, etcétera, pero no les basta. Y entonces no les basta este amedrentamiento, esto que han hecho. Por supuesto que usan lo que se entrega de publicidad oficial a los medios, lo usan como un mecanismo de presión para meter pues a gente del oficialismo en los programas de opinión que se hacían diciendo que los periodistas independientes son de la oposición, imagínense, y entonces necesitan meter a alguien que sea absolutamente 4T, y así pues han ingresado a distintos canales de televisión gente muy cercana al gobierno. Ustedes se acordarán cómo estaba Epigmenio Ibarra con Ciro Gómez Leiva, etcétera. Es como la cuota del régimen en los programas. Pues bueno, ahora los lineamientos es una vuelta de tuerca, como les digo. Lo que quieren es pues la amenaza con onerosas multas, en donde la última instancia es el gobierno. Es verdad que a los defensores de las audiencias los nombra el medio, y es verdad que el código de ética lo establece el medio, pero si hay un litigio, quien define es la Comisión de Radio y Televisión del gobierno, ¿no? Y esa comisión depende del Poder Ejecutivo. Entonces la última palabra para censurar es de la comisión que depende del gobierno, y te pueden quitar hasta el 1% de tus ganancias en una multa. Imagínense lo que eso significa para grandes empresas. Pero bueno, escuchemos a Azucena Uresti cómo plantea este problema de la censura. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum ha retomado una iniciativa para nombrar, dice, a los defensores de las audiencias. Una persona que esté vigilando todos los días, todos los programas de radio, de televisión, prensa, escrita, etcétera, que esté vigilando qué se dice y en qué contexto. Que la veracidad, que la oportunidad, que cuándo es una opinión y cuándo es una noticia. ¿Qué es esto? Esto es censura. El señor Andrés Manuel López Obrador, que se llenaba la boca diciendo que defendía la libertad de expresión, fue un censor. Fue un censor durante todo su sexenio, violentador, agresor de los compañeros periodistas, de los compañeros reporteros, de los defensores de derechos humanos, de los activistas. Fue un censor en toda la extensión de la palabra, y prueba de ellos es el montón de personas que tuvieron que salir de algunos medios de comunicación, columnistas o articulistas o conductores o periodistas, porque el señor de Macuspana hacía berrinche, porque no quería ver en la prensa el reflejo del fracaso de su gobierno. Me sorprende y me preocupa
que en este gobierno se quiera retomar esa idea. Bueno, estamos viendo cómo un fin noble, una causa noble como es los derechos de las audiencias, son pervertidos para su opuesto y entonces van a ser usados como una forma de amedrentamiento, y eso va en contra del derecho a la información y por supuesto la libertad de expresión. Y no encuentro yo una mayor ofensa a las audiencias que la censura. Entonces usan una figura noble para hacer exactamente lo opuesto. Y eso es algo muy parecido a lo que pasa con la figura de violencia política de género, que era para que no atacaran a las mujeres por el hecho de ser mujeres en su labor pública. Y acabó luego, o más bien se ha usado en diversas ocasiones como un pretexto para la persecución política, para la censura, usando, insisto, como simulación, como parapeto, esta figura que pues era una demanda sensata, notable, y que uno se solidarizaría para que no atacaran a las mujeres por ser mujeres. Pero resulta que ahora ya se ha usado contra periodistas como Héctor de Mauleón, como otros, como mecanismo de censura de parte de gobiernos intolerantes, como por ejemplo el de Laida Sansores en Campeche, como lo ha hecho con periodistas, pervirtiendo una figura. Así es, pero esto no queda ahí, puede ser peor. Veamos cómo Claudia Sheinbaum plantea extender la censura a otros ámbitos. La Comisión regula radio y televisión. Le preguntaba ahora a Pepe Merino, porque por ejemplo la prensa escrita pues no está incorporada en este proceso. Tendría en todo caso que revisarse si es necesario o no. O las plataformas, que también no están en esta regulación, que son temas pues que están también a discusión de la sociedad. Quieren extender y fortalecer la censura en radio y televisión, y como acabamos de oír a Claudia Sheinbaum, también están viendo cómo lo llevan a la prensa escrita y a las redes sociales. Es decir, quieren controlar la conversación pública, quieren que toda la conversación pública la controle el gobierno. Y eso pues sí es autoritarismo, eso sí es censura, y eso sí es atentar contra la libertad de expresión. A grandes males, grandes remedios. Y vaya que la universidad se metió en un gran entresiego, en una gran trampa, pues encontrar la solución no fue fácil. Evidentemente fue una decisión de alguna forma traumática para un sector, no podía salir indemne, pero fue una buena solución. Nadie entrará a la universidad mediante la trampa. Eso es lo principal que determinó la comisión para que haya un examen de control. ¿Para quiénes? Para los que fueron aceptados por el examen, aprobados por este examen, y para los que con su puntaje les hubiera alcanzado en los 5 años previos, en algunos de los 5 años previos, de tal manera que pues, el universo se reduce, digamos, un poco más de la tercera parte de los que presentaron el examen. 58,000, originalmente fueron 159,000 los que presentaron el examen. Aquí van a ser 58,000 y cacho, casi 59,000 para 22,000 lugares prácticamente. Entonces, ahí pues quien efectivamente haya aprobado por sus méritos, pues se notará en el examen, y los que habrán hecho trampa también se notará en el examen. Y si alguien hubiera podido entrar y no lo hizo porque hicieron trampa otros y tomaron un lugar de manera pues ilegítima, pues esos podrán también competir y podrán entrar si el conocimiento se los da el mérito. Es cierto que hay que discutir el examen, pero bueno, a eso regresaremos en un momento. Por lo pronto, la UNAM tomó una decisión valiente y escuchemos cómo lo dice el rector. Ofrezco una disculpa a las aspirantes y a los aspirantes que, habiendo sido aceptados limpiamente, serán convocados a presentar el examen de control. Pero es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso. Tengan la confianza de que obtendrán un buen resultado y que confirmarán su ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero insistir que es muy importante hacer un llamado a la sociedad en su conjunto, a las personas que buscan ingresar a la universidad y a sus familias, para que nos apeguemos a un comportamiento ético, a que no caigamos en la tentación de recurrir a ayuda fraudulenta. El hacer trampa es algo que no solamente daña a la institución, es algo que daña a la sociedad en su conjunto. Es algo que erosiona el tejido social. Es una práctica que debemos desterrar.
Les pido que hagamos un esfuerzo por confiar en nuestras propias capacidades para, en este caso, preparar de la mejor manera el examen en futuras ocasiones y, por supuesto, para aquellos que habrán de llevar a cabo este examen de control. Este asunto, este problema en la universidad ha puesto a debate el examen. Pero miren, lo que sí no debería quedar a duda es que debiera ser el mérito el que determinara el ingreso a la UNAM y no otras consideraciones. López Obrador había propuesto que se hiciera sorteo, imagínense, ¿no? Si fuera un sorteo como los hizo para meter a los consejeros del INE, imagínense, puso a pura gente cercana a la 4T y así cualquiera que sale sorteado es suyo, digamos, ¿no? Y hay otros puntos donde quieren abrir un espacio a la discrecionalidad, etcétera. ¿Por qué? Porque quieren controlar políticamente a la UNAM. Y entonces aprovechan este conflicto que efectivamente la UNAM se metió sola en ellos porque resultó contraproducente su primer examen en línea, porque no metieron suficientes controles y hubo trampa que está demostrada. No se puede saber exactamente quiénes hicieron trampa, de quiénes pasaron por sus propios méritos. Por eso la solución está importante que se tomó y que yo creo que fue la mejor, porque nadie que haya hecho trampa entrará. Eso es el asunto, porque el siguiente examen será presencial y se hará como se hacía en años anteriores. Pero lo que sí se tiene que discutir es si la UNAM debiera crecer o no. Con planeación y recursos todo se podría hacer. Por supuesto, hay una creciente demanda de educación superior y México tiene un déficit frente a otros países sobre los que estudian educación superior. Y creo que sería importante, más en estos tiempos en donde la revolución tecnológica impone que haya mejores preparaciones, mejores cuadros humanos y más material humano, capital humano, pues entonces valdría la pena. Pero ¿quién debería hacer la solución? Bueno, yo creo que parte podría ser la UNAM, el POLI, las universidades en provincia, fortalecerlas. Y si hay que crear una nueva institución de educación superior, que se haga así, pero con planeación, con buen nivel, no improvisando, porque para estos mediocres de la 4T, lo único que les interesa es alguien que ocupe el lugar. ¿Para qué? Para tenerlo ahí, que sea clientela. No les interesa la capacidad de la gente, no les interesa el conocimiento, no les interesa su superación. Lo que les interesa es el adoctrinamiento, lo que les interesa es que sean cuadros políticos del régimen. Por eso quieren aprovechar esta crisis para tratar de meter a la universidad en desestabilizarla, en generarle un problema, e incluso muchas cuentas del gobierno están pidiendo que renuncie el rector. Curioso, ¿no? Los que defendieron la trampa en la elección judicial con acordeones, ahora se enojan porque los tramposos no se salieron con la suya. Y en esto, pues es sintomático como Pedro Miguel, un ideólogo cercano a López Obrador, que es el señalado de usar los recursos del fideicomiso para los damnificados para la campaña de López Obrador. Y ya saben, las pruebas del carrusel del secretario particular de López Obrador metiendo a la gente en carrusel para tratar de engañar al SAT, y que fueron retirados esos recursos por candidatos, dirigentes de Morena. Bueno, este señor Pedro Miguel, vean cómo defiende a los tramposos. Creo que no es bueno demonizar de más la trampa, porque ante un examen tan injusto... Sin duda que la Universidad Nacional tiene problemas, y sin duda que se tienen que corregir y tendrán que atender y tendrán que aprender de la experiencia. Pero una cosa muy importante, defendamos a la universidad y su autonomía. La autonomía está por cumplir 100 años. Se conquistó en 1929 por un movimiento estudiantil que, por cierto, no pedía la autonomía. El gobierno se las dio como una especie de castigo, algo que todavía unos años más tarde, en 1933, lo hicieron más radical, diciéndoles: ahí les dejamos 10 millones de pesos y háganle como puedan, ¿no? De los defensores de la autonomía universitaria, pues son grandes intelectuales mexicanos. Aunque haya sido así su nacimiento, la autonomía fue algo muy afortunado, porque la autonomía es el valladar que ha permitido la libertad de cátedra y la libertad de investigación, que todos los pensamientos puedan tener una casa en donde desarrollarse. Eso ha sido la Universidad Nacional. Pero, cuidado,
Si Morena se apodera de la universidad, eso se va a acabar. Va a predominar el pensamiento único, se convertirá en un semillero de activistas de Morena y entonces no habrá libertad ni de organización ahí, ni de cátedra, ni de investigación. Será una universidad sometida, como hemos visto que ha sucedido en otras de América Latina y otras donde el gobierno somete a la universidad, y eso va en contrario a la esencia de un lugar donde el pensamiento tiene que ser libre, tiene que fluir y no puede ser controlada por ninguna escuela política o ideológica o ningún gobierno alguno. Defendamos a la universidad, defendamos la autonomía, es de lo poco valioso que nos queda y sigue en pie.